Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para seguir chismeando. Porque hoy, mis amores, tenemos más jugo que un limón en plena temporada. Prepárense porque vamos a profundizar en el tema que nos dejó a todos boquiabiertos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y no se crean que nos vamos a conformar con lo que ya sabemos. Hoy vamos a destripar cada detalle, cada rumor, cada especulación, y vamos a analizar todo a fondo. Este vídeo va a ser una verdadera fiesta del chisme turco. Así que si son fanáticos de las novelas turcas, si viven por el drama, si les encanta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, me ayudan un montón y me dan mucho amor. Y ahora sí, a darle candela al chisme, mis amores. A desmenuzar esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Ya saben, lo que les conté la última vez, 21 de septiembre de 2025. Una fecha marcada en el calendario del entretenimiento, grabada a fuego en la memoria de los fanáticos de las series turcas. ¿La razón? Una noticia bomba. Una noticia que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que generó ríos de tinta digital, y que honestamente nos dejó a todos con la boca abierta. Y es que ¿cómo no iba a ser así? Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos ídolos, dos estrellas rutilantes, dos figuras icónicas de Turquía, y con una legión de seguidores que se cuentan por millones en todo el mundo. Dos artistas que con su química en la pantalla, su carisma arrollador, y su talento innato, habían logrado que muchísimas personas soñasen con que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en algo real. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Pues de nada más y nada menos que una reconciliación. Un reencuentro que resucitó viejos sentimientos y avivó la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. Sí, mis amores, lo escucharon bien. Después de años de especulaciones, de rumores, de indirectas, de idas y venidas, de corazones rotos y esperanzas renovadas, Can Yaman y Demet Özdemir volvieron. Y no de cualquier manera. La noticia explotó como una bomba en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, y en cada rincón del planeta donde se hablara español y se supiera que es una serie turca. Fue un terremoto mediático. ¿La confirmación? Una foto. Una simple foto. Pero una foto que hablaba más que 1000 palabras. Una foto que capturó un momento de complicidad, de alegría, de conexión que era simplemente innegable. En la foto se les veía juntos, radiantes, sonrientes, abrazados, con una mirada que, ¡ay, Dios mío! Era imposible negar la chispa. Y esa chispa, mis amores, es la que nos tiene a todos enganchados a esta historia. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue posible que, después de todo, Can y Demet volvieran a estar juntos? Vamos a recapitular, porque la historia de Can y Demet es como una novela turca en sí misma, con todos los ingredientes que amamos, giros inesperados, romance a raudales, momentos de puro drama, y por supuesto, una buena dosis de amor. Todo comenzó, como ya saben, en 2018. El escenario, la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Aquí Can y Demet interpretaron a Candivit y Sanemaydin, una pareja que cautivó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, intensa, electrizante. La pantalla vibraba cada vez que compartían escena. Y claro, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans, que ya estaban enamorados de sus personajes, soñaban con que su amor ficticio se hiciera realidad. Querían ver a Can y Demet juntos, no solo en la serie, sino también en la vida real. Querían verlos felices, enamorados, viviendo un cuento de hadas. Y por un tiempo parecía que sus sueños se iban a hacer realidad. Se les vio juntos en eventos, en cenas, en fotos compartidas en las redes sociales. Se les veía cómplices, cariñosos, sonrientes. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos, de especular sobre su relación. Cada paso que daban, cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado. Todo parecía ir viento en popa, con un destino escrito en las estrellas, hasta que ¡boom! La noticia de su ruptura.
Un balde de agua fría para los fans, un shock para la prensa y un misterio para todos los que no entendían lo que estaba pasando. El silencio, la distancia, las declaraciones contradictorias. Nadie entendía qué había pasado realmente. ¿Qué había roto esa magia que parecía tan fuerte? ¿Por qué habían decidido poner fin a lo que parecía ser un amor de cuento de hadas? Las razones, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias de carácter, de agendas apretadas, de presiones externas, de incompatibilidad, de otros amores. Pero lo cierto es que, de un día para otro, la magia se rompió. El cuento de hadas aparentemente había llegado a su fin. Un final agridulce que dejó a los fans con el corazón roto y con la sensación de que algo se había perdido para siempre. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras, cada uno por su lado. Can consolidándose como una estrella internacional, protagonizando series en Italia, ganando premios y afianzando su imagen como uno de los hombres más deseados del mundo. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series, participando en eventos y manteniendo a sus fans enamorados con su encanto, su talento y su carisma. Cada uno siguió su propio camino, construyendo su carrera y buscando la felicidad en sus propias vidas. Cada uno tomó rutas separadas, pero la conexión con los fans y el recuerdo de su amor seguía vivo en los corazones de muchos. Los fanáticos, que nunca olvidaron la química entre Can y Demet, continuaban esperando un reencuentro, un gesto, una señal que indicara que la llama del amor no se había extinguido por completo. Y así, poco a poco, la esperanza fue renaciendo. Y entonces llegamos al 21 de septiembre de 2025. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible esta reconciliación? ¿Qué circunstancias propiciaron este reencuentro que para muchos era impensable? Los detalles son interesantes y jugosos. Y como buenas chismosas, vamos a analizarlos a fondo. Según las fuentes, todo comenzó de manera discreta, casi en secreto. Contactos esporádicos, mensajes, llamadas, una comunicación sutil y cautelosa. Ambos aparentemente se dieron cuenta de que el tiempo y la distancia no habían logrado borrar lo que sentían el uno por el otro. Las heridas del pasado se fueron curando y los sentimientos, aunque ocultos, seguían latentes. Dicen que fue un proceso lento, de acercamiento gradual, de conversaciones sinceras y profundas. Un proceso donde ambos, sin presiones, se abrieron el uno al otro compartiendo sus miedos, sus anhelos y sus deseos. Y luego, la chispa volvió a encenderse. La llama del amor, que parecía apagada, resurgió con más fuerza que nunca. Y esa chispa, mis amores, es la que nos ha regalado este reencuentro que tanto hemos esperado. La foto que confirmó todo, que hizo que el mundo se paralizara, fue tomada en un evento privado, una reunión de amigos en Estambul. Una reunión que, sin saberlo, cambiaría el curso de sus vidas y de las de sus fans. Al principio intentaron mantener la discreción, ser cautos, evitar llamar la atención, pero fue imposible. La conexión entre ellos era tan evidente, tan fuerte, tan intensa, que no pudieron ocultarlo. Se les vio reír, conversar, abrazarse, mirarse con esa complicidad que solo ellos dos parecían entender. Y las redes sociales, como siempre, se encargaron del resto. Las fotos se filtraron, los vídeos se viralizaron, los rumores se multiplicaron. Y la noticia se propagó como la pólvora, llegando a todos los rincones del planeta. Los fans enloquecieron. Las reacciones fueron de todo tipo: alegría desbordante, emoción a flor de piel, incredulidad absoluta, euforia desatada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de esperanza. Miles de fans celebraban que por fin, su sueño se hiciera realidad. Habían esperado años por este momento y ahora lo estaban viviendo. Las lágrimas de emoción, los gritos de alegría, las publicaciones de apoyo, todo era una fiesta. Pero como suele suceder en estos casos, también hubo quienes no estaban tan contentos. Las críticas, los comentarios negativos, los rumores, todo volvió a resurgir. Las dudas, las desconfianzas, los miedos, todo volvió a estar presente. Las heridas del pasado, aunque sanadas, volvieron a abrirse. Los fantasmas del pasado, que se creían superados, volvieron a acechar. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante. ¿Qué implicaciones tiene esta reconciliación? ¿Cómo afectará a sus carreras? Y sobre todo, ¿qué nos deparará el futuro para Can y Demet? Vamos a analizarlo con lupa.
Primero hablemos de sus carreras. La noticia de su reconciliación, obviamente, generó un gran revuelo mediático. La pareja, por decirlo así, volvió a estar en la cima de la popularidad. Los medios de comunicación, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos querían tenerlos. Los productores, los directores, los anunciantes, todos quieren contar con ellos. La demanda de Khan y de Met, tanto individualmente como en pareja, se disparó. Ya han surgido rumores de posibles proyectos juntos, una nueva serie, una película, campañas publicitarias. La imaginación de los fans vuela con la idea de volver a verlos trabajar juntos. Todo indica que veremos a Khan y Demet brillar juntos nuevamente en la pantalla, y eso, mis amores, es una excelente noticia para sus fans. Podemos esperar cosas. En cuanto a su vida personal, la reconciliación representa un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco donde podrán pintar su futuro. Ambos han madurado, han aprendido de sus errores, han crecido como personas, y ahora, aparentemente, están dispuestos a dar una nueva oportunidad al amor. ¿Será esta vez la definitiva? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que de ahora en adelante estarán en el foco de la atención mediática. Cada paso que den, cada palabra que digan, cada foto que publiquen, cada gesto que hagan, será analizado, comentado, criticado. La presión, sin duda, será grande. Pero ¿cómo se sienten ellos? ¿Qué piensan sobre todo esto? Pues hasta el momento han mantenido un perfil bajo. Han evitado las entrevistas, han preferido guardar silencio, y han optado por disfrutar de su privacidad. Han decidido vivir su amor lejos de los reflectores y de las especulaciones. Han optado por proteger su relación y por cuidarse el uno al otro. Pero por lo que se ha filtrado, por lo que se ha podido intuir, ambos están muy felices, ilusionados, y decididos a hacer que esta vez funcione. Quieren construir una relación sólida, basada en el amor, la confianza y el respeto. Quieren vivir su amor en libertad, sin presiones, sin esconderse. Quieren ser felices, simplemente. Y eso, mis amores, es lo más importante. Ahora, vamos a abordar los rumores y las especulaciones. Como siempre han surgido todo tipo de teorías. Que si se reconciliaron por interés, que si es todo una estrategia publicitaria, que si esto, que si lo otro. Las malas lenguas no se han hecho esperar. Las especulaciones, los chismes malintencionados, las críticas sin fundamento, todo ha vuelto a resurgir. Pero seamos realistas, mis amores. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Es parte del juego, es el precio de la fama. Lo importante es no dejarse llevar por ellos, es no prestar atención a las críticas destructivas, y es quedarse con lo esencial, dos personas que se aman, que se han dado una nueva oportunidad y que quieren ser felices. Y hablando de felicidad, ¿qué podemos esperar de su futuro? Pues, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. Desearles que encuentren la paz y la estabilidad, que vivan su amor plenamente, y que sigan regalándonos su talento y su magia. Desearles que construyan un futuro juntos, lleno de amor, de felicidad y de éxitos. Tal vez en un futuro no muy lejano, nos sorprendan con más noticias, quién sabe. Tal vez nos sorprendan con una boda, con un hijo, con nuevos proyectos profesionales. La vida siempre nos depara sorpresas. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es celebrar. Celebrar este reencuentro, este nuevo comienzo, esta historia de amor que, una vez más, nos ha hecho soñar. Celebrar la valentía de Khan y Demet, su capacidad de perdonar y de amar, y su decisión de darse una nueva oportunidad. Así que, mis amores, prepárense porque el futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir promete estar lleno de sorpresas, de emociones, de alegrías y, por supuesto, de mucho amor. El camino no será fácil, pero estamos seguros de que lo superarán. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Pero no se preocupen, porque esto no es el final de la historia. La historia de Khan y Demet está lejos de terminar. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan enterado de todos los detalles jugosos sobre la reconciliación de Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden, este es solo el comienzo. El mundo de las novelas turcas, como siempre, nos tiene preparadas muchas sorpresas. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas noticias. Me ayudan muchísimo.
Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles lo mejor del chisme. Y por supuesto cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta reconciliación. ¿Están felices por ellos? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Creen que esta vez será para siempre? ¿Qué nuevos proyectos les gustaría ver? Quiero leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades y de los chismes más jugosos. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis amores. Y recuerden, la vida es una novela turca y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.